Esta bellísima estructura, que parece sacada de las antiguas historias medievales y los cuentos de hadas, fue construida por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung en 1923. Federico Fellini, un importantísimo cineasta italiano muy estimado por el nieto más joven de Jung, visitó la Torre Bollingen y quedó maravillado, porque a pesar de su gigantesco tamaño, parece haber sido construida por las manos y la creatividad de un niño. Como si se tratara de un humilde pero misterioso teatro en miniatura. Gret Bauman reveló que su padre siempre había deseado tener una torre, y que al principio había decidido adquirir una fortificación que ya esté construida, pero se arrepintió. También nos cuenta que tenía la costumbre de fabricar fortalezas en miniatura, como si buscase lo compacto, lo protegido, lo hermético. Inclusive se preguntaba por qué su padre había construido ventanas tan estrechas en su propia torre. Se trataba de un hombre muy sensible y profundamente abierto a los influjos psíquicos e intuiciones que emanaban de su interior. Comprendía y respetaba su necesidad de recluirse y aislarse periódicamente del mundo externo, para poder escuchar y expresar las imágenes y las fantasías que su mundo interno intentaba comunicarle. Jung pasó por momentos emocionales muy difíciles después de la ruptura con su maestro Freud, porque se sentía desorientado y poco encauzado, por lo que se dejó llevar incondicionalmente por las casualidades que el destino le brindó. Hizo alquimia con sus inseguridades, y con el tiempo logró asentar sus nuevos conocimientos psicológicos únicos y originales, guiado por su extraordinaria erudición y su profunda intuición. En su autobiografía señala que la palabra y el papel no le resultaron suficientes, y tras la muerte de su madre en 1922 optó por comprar un terreno en Bollingen, a orillas de la cuenca del lago de Zúrich. Su motivación radicaba en lograr una representación en piedra de sus pensamientos más íntimos y de sus conocimientos profundos adquiridos. Inspirado por las cabañas africanas que tuvo el placer de contemplar en los años 1920, se le ocurrió crear una especie de vivienda primitiva circular de una sola planta, que contuviera un fuego en el centro y los respectivos dormitorios alrededor de los muros. Él buscaba que la morada correspondiese a los sentimientos primitivos del hombre, que simbolizase el desenvolvimiento del hombre en torno al centro luminoso, y que diera la sensación de estar a salvo, tanto de forma física como psíquica. Jung acabó por cambiar de planes durante los primerísimos momentos de fabricación porque la idea le pareció demasiado primitiva, por lo que en 1923 edificó su primera casa circular, y durante plazos de 4 años, o sea 1923, 1927, 1931 y 1935, levantaría las subsiguientes fases de la torre. Estas concordancias numéricas no fueron producidas a propósito, sino que fueron guiadas por las necesidades concretas del momento y luego se pudo tomar consciencia del orden implícito. Cuando su hija mayor le visitó en 1923, ella se enfureció con su padre por estar edificando en un terreno donde decía que habían cadáveres, pero a su padre le pareció absurdo y no le creyó. Sin embargo, y al cabo de 4 años se desenterró un esqueleto que había pertenecido a los soldados franceses que lucharon en un conflicto armado de 1799, por lo que le brindó en su finca una digna sepultura, disparó 3 veces por encima de la tumba y colocó una lápida inscripta en honor al militar desconocido. Obviamente enviaría una carta a su hija para decirle que tuvo razón, y Jung reconocería que las facultades de ella habrían sido heredadas de su abuela materna. Otro dato curioso es la misteriosa fotografía de un orbe captado en la torre. Después de la muerte de su esposa en 1955, Jung dijo que sintió la obligación de convertirse en quien verdaderamente es. Por lo que añadió un último piso superior sobre lo que antes fue una sección pequeña y escondida en la torre, y esta coronación la interpretó como el símbolo de una extensión de la consciencia lograda en la vejez. La torre terminada reveló su significado de plenitud psíquica, como un símbolo puro de individuación. Entendiendo la individuación como el concepto central de la psicología junguiana, que consiste en integrar los elementos conscientes e inconscientes que yacen en la personalidad, para lograr la plenitud individual y la autorrealización. En próximos vídeos vamos a tocar el tema, pero básicamente es emprender un camino que te lleva a ser quien realmente eres en esencia.
Jung cuenta que desde el principio sintió que la torre representaba un lugar de maduración, un útero materno, o una figura materna en la que podía gestarse nuevamente y convertirse en lo que fue, es y será por siempre. Tenía la sensación de estar renaciendo en piedra, y de hecho algunos ocultistas dicen que fue en la torre de Bollingen que Jung recibió su propio rito de iniciación. Este señor mostró una capacidad asombrosa para ejercer las artes plásticas como el dibujo, la pintura y la escultura, logrando dar vida a cada una de sus fantasías. Su hija llegó a revelar en una entrevista que su padre parecía estar animado por un demonio, porque el empeño imparable con el que realizaba sus esculturas no era propio de su avanzada edad. Jung se sentía identificado con todos los elementos que yacen expresos en la torre, por lo que todo tiene su significado profundo. Jung pasaba varios meses al año en Bollingen, lo describió como un lugar de concentración espiritual, y se sentía maravillado por el silencio, la soledad, el reposo y la renovación de la que podía gozar. Su nieto cuenta en una entrevista que su abuelo Jung lograba una sintonización tan profunda que hubo una vez un pájaro que se posó sobre su cabeza, y se mantuvo acompañándolo durante unos 10 maravillosos minutos. En la torre no había ni agua corriente ni electricidad, sino que por las noches encendía sus viejas lámparas y bombeaba el agua directamente del pozo. Decía que él mismo cuidaba de la estufa y la chimenea, que cortaba la leña y cocinaba su comida, y que todos estos actos simples hacían simple al ser humano. Algo realmente difícil de lograr. En su autobiografía expresa su descontento ante las ilusiones en las que suele caer la sociedad moderna, civilizada y consumista. Los sentidos del hombre se encuentran abusados y maltratados por estímulos incesantes que prometen novedad y felicidad, que creemos necesitar cuando somos impulsados por una creciente sensación de soledad e insatisfacción, y que representan métodos pasajeros para endulzar la existencia. Jung hablaba de los inventos que intentan acelerar el ritmo de la vida de forma desagradable, y los peligros que traen consigo los descubrimientos más brillantes de la ciencia. No podríamos siquiera llegar a imaginar lo que Carl Jung pensaría del movimiento transhumanista y las ideas totalmente antinaturales, antihumanistas y clasistas de Klaus Schwab y Yuval Harari. Dos personajes muy peculiares pertenecientes al Foro Económico Mundial. Jung fue un hombre profundamente humilde y espiritual, y vivía la vida simbólica incluyendo el espíritu y la materia, uniendo el cielo con la tierra. Él decía que a veces se sentía viviendo en el paisaje y en todas las cosas. Percibía su esencia en los árboles, en el murmullo de las olas, en las nubes y en los animales que vienen y se van. Pensaba que el ser humano necesita urgentemente una vida simbólica que llene de sentido y significado profundo su existencia y sus acciones. La torre de Bollingen se convirtió en el medio por el que Jung pudo experimentar la vida simbólica, pero él habría sido el primero en insistir en que no es necesario que nosotros hagamos lo mismo. Lo único que necesitamos es deseo y voluntad para empezar nuestro propio proceso de autodescubrimiento e individuación. En 1950 realizó un monumento de piedra cúbica que actúa como misteriosa explicación de la torre de Bollingen. La primera cara contiene una cita del alquimista Arnaldo de Vilanova, haciendo referencia a la piedra de los alquimistas, el lapislázuli, el cual es amado por los sabios pero despreciado por los ignorantes. En la segunda cara del cubo se incluye un mandala con simbología alquímica y un pequeño hombrecillo. Jung dijo que en la superficie natural de la piedra sin tallar logró apreciar un círculo pequeño, como una especie de ojo que mira. Por lo que esculpió el mandala y el muñequito que dijo que corresponde con la pupila del ojo, representando a Telésforo. La primera frase es un fragmento de Heráclito, la segunda frase alude a la liturgia de Mitra, y la tercera frase pertenece a la Odisea de Homero. Jung dijo que la disposición de los versos vinieron a su mente mientras trabajaba la piedra. También mencionó que estas inscripciones latinas en la tercera cara del monumento son citas alquímicas, pero no dio más detalles al respecto. La torre de Bollingen contiene tanta simbología que no puede ser revisada por completo en un solo video, pero como mínimo resulta alucinante y maravillosa.
Por ejemplo, en el monumento dedicado a su esposa, se pueden ver claramente los muchos conocimientos de simbología cristiana antigua, alquímica y masónica, como el templo, el triángulo, el cáliz, la hostia, el sol y la luna, las columnas, e incluso la escalera. En pantalla te muestro la traducción. Bueno, espero que hayas disfrutado de este pequeño paseo por las mágicas inmediaciones de la Torre de Bollingen. Toda su estructura está repleta de misterios y mensajes ocultos que solamente el propio Jung podría desvelar. Por lo que la gran torre y vivienda de sus sueños continuará encerrando sus enigmas por siempre, de la misma manera en que los símbolos, la vida y la divinidad en el corazón del hombre los guardan en su interior. Somos el templo del misterio, el templo de Dios.